Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, los saludamos hoy en el episodio 244 de Vanguardia Obrera. Aquí estamos en compañía de Adela y de José y del equipo técnico que nos está colaborando por esta transmisión. Hoy pues muy compungidos, muy tristes y en una fuerte labor de solidaridad por esa tragedia que ha enlutado a tantas familias en el país y que tiene unas cifras terriblemente dramáticas que aumentan todos los días. Vamos a conversar ahora un poco sobre este caso y después vamos a analizar en este episodio el tema para el que fue programado en un comienzo, que tiene que ver con el análisis de la posesión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Primero que todo, pues saludo a los compañeros de mesa, compañera Adela y compañero José, ¿cómo se encuentran? Gracias, Ricardo. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia, para ustedes también en la mesa, para el equipo técnico y pues para todos los que nos puedan escuchar, ojalá desde aquellos sitios donde están en este momento necesitando de toda nuestra solidaridad. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, a nuestra audiencia y un abrazo fraternal y solidario a todas las compañeras, compañeros, familias que están padeciendo pues los rigores de esta tragedia, que como siempre es la gente más pobre, es la gente más humilde, es la gente trabajadora. Para ellos un abrazo fuerte y solidario. Bueno, cada segundo que pasa es valioso y es importante pues toda esa labor, sobre todo que se ve pues en los medios de comunicación, en las redes sociales, que conocemos pues de muchas personas que están haciendo ingentes esfuerzos desde distintos frentes, en distintas actividades, en la remoción de escombros, en la búsqueda pues de esas personas que están desaparecidas, en el alimento, pues en todas las necesidades pues. Y una tragedia pues que realmente hoy 11 de agosto tenemos que decir que todavía no se tiene un registro pues de la verdadera magnitud de esa tragedia, porque pues las zonas, el epicentro pues que fue en el departamento del Chocó y todos sus alrededores, en la zona cafetera, pues hay muchos lugares que son realmente de difícil acceso, que de por sí permanentemente están incomunicados por distintas razones de desatención del Estado, y pues ahora en estas circunstancias pues realmente es 1000 veces más dramática esa situación, ¿no? Las cifras son ilustrativas, las oficiales pues hablan de 209 personas fallecidas y más de 1310 heridas, pero cuando uno entra, por ejemplo, a la página creada para poner el registro de las personas que están desaparecidas, la cifra es realmente alarmante, ¿no? Las personas registradas en esta página, la página Colombia Te Busca, reportan 4.862 personas que están buscando. Empezaron buscando las 4.862, de las cuales apenas han localizado hasta este momento 778, es decir, producto de ese desastre, hay 4.082 personas que han sido registradas por sus familiares, por sus amigos, por allegados, que están sin localizar, es decir, son personas de los distintos departamentos que no se sabe dónde están, que no se sabe cuál es el paradero, y por lo tanto pues es realmente dramático, y lo que se esperaría realmente de esto es una acción rápida y contundente, y a mover todos los hilos pues y todos los recursos que hay que hacer para buscar pues. Y bueno, ¿qué podríamos decir de pronto aquí de lo que sepamos y qué opinamos nosotros de lo que se está haciendo en estos momentos, y qué es lo que nosotros podemos decir de lo que hay que hacer?
de hasta dónde pues se puede llegar y qué ideas tenemos de eso, es de lo que vamos a hablar en un comienzo aquí con los compañeros de mesa. Sí, Ricardo, pues yo creo que lo primero que debemos impulsar es la creación de comités de solidaridad en todo el país, definir rápidamente los centros de acopio y también en la forma de hacer llegar los apoyos. Yo creo que nosotros sí tenemos que, esta es una de las situaciones en las que debemos tener bien claro que solo el pueblo salva al pueblo. Cuando los gobiernos hablan de recoger recursos, de que lo que se necesita es plata, de que ya sabemos eso a qué bolsillos va a ir a parar, creo que nosotros mismos tenemos que movilizarnos con la solidaridad como hermanos de clase y lo principal es establecer desde ya esos comités de solidaridad. Sabemos que ya existía un comité de solidaridad con la tragedia en Venezuela. La idea es que pues ese comité de solidaridad también se amplíe a todo lo que tenga que ver con el apoyo aquí en Colombia, principalmente pues en las zonas más afectadas, Pereira, Cali, Chocó. Y bueno, pues de lo que sé, por lo menos en Bogotá ya hay algunos centros de acopio en la Universidad Pedagógica Nacional, la sede principal en la calle 72 con 11, en el Instituto Pedagógico Nacional también la sede calle 127. Allí también pueden entregar sus donaciones en la coordinación académica, en el bienestar o en orientación escolar. Y sé también que están los comités de solidaridad, por lo menos en las diferentes ciudades, estableciendo nuevos puntos de acopio. Me parece que en Pereira y Dos Quebradas, la idea es que los trabajadores afiliados a Sinaltrainal y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira activan el centro de acopio para las ayudas. Estaremos publicando esto también en nuestras redes. La idea es hacer llegar el apoyo a la calle 33, número 1446 San Nicolás, que es donde queda Sinaltrainal, en Dos Quebradas, Risaralda. O los aportes en dinero al NECI 322-538-7512. Esto lo estaremos publicando también en nuestras redes. Lo que principalmente se necesita pues es alimentos no perecederos, ojalá enlatados, porque pues hay algunos cortes de gas, de energía, de agua, entonces cocinar también es complicado. Instrumentos y ayuda para la búsqueda, como cascos, también implementos para médicos y gente pues que esté ayudando en las labores de rescate, como tapabocas, guantes, agujas, todo lo que tenga que ver con curetaje. Todo eso podemos hacer llegar. Comida para animales también están pidiendo. Bueno, básicamente, pues esos son los insumos que los compañeros han hecho saber se necesitan más. También, pues, implementos de aseo, obviamente. Y pues estaremos entonces desde nuestro portal, pues, poniendo las redes a disposición para todos los centros de acopio y pues para toda la solidaridad que se tenga que mover en este caso. Sí, ya nos dice aquí en el chat. Nos comenta Inés, @Inés, que saldrá un flyer con los puntos de acopio del Comité de Solidaridad de Cali. Estaremos pendientes para hacerle publicidad a esa y a todas las informaciones pues que se tengan al respecto. Yo creo que es muy importante el asunto de que el movimiento obrero y el movimiento social, las organizaciones sociales y populares, se junten y canalicen su esfuerzo no para los centros pues que está haciendo el Estado, la Cruz Roja, porque a la final eso termina, la mayoría de eso termina en los supermercados pues de los privados y no llega, así se entregue, no llega a la gente que realmente lo necesita, porque todos son corruptos, todos esos aparatos son corruptos. El movimiento obrero tiene ya los canales, puede hacerlo, y los compañeros en Pereira están dando ejemplo de eso al organizar el centro de acopio en Sinaltrainal. Es un buen local. En las distintas ciudades es posible también hacerlo, y como decía pues la compañera, nuestra confianza está en el propio pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. No podemos esperar nada de las clases dominantes, excepto que hagan chanchullos, que roben de toda la plata que van, entre comillas, a invertir. A la final termina en los bolsillos de los comerciantes, de los traficantes, es decir, de los dueños del poder, de los dueños de la riqueza.
y el pueblo llevado del berraco. Entonces toca tomar la iniciativa desde abajo. Y es muy bonito el ejemplo que están dando algunos compañeros, por ejemplo en Cali haciendo la olla comunitaria, e incluso hay una queja pues exacta que en lugar de aportar, el alcalde Eder decreta es que el toque de queda, y la gente dice no, queremos seguir buscando, no necesitamos toque de queda, necesitamos linternas, necesitamos, porque ni siquiera hay luz, necesitamos linternas, necesitamos mantener la olla, hay como 100 policías y como 800 personas allá alrededor de eso, haciendo el esfuerzo pues por rescatar a los heridos de la olla comunitaria para darle comida a toda la gente que está apoyando la labor. Y es bonito eso, que realmente se constituye, es alrededor de la olla, de la reunión, del convite, o como dirían los indígenas, de la minga, cómo se resuelven los problemas entre nosotros. Es la solidaridad pues del pueblo realmente la que hace efectivo pues el rescate, la curación de los enfermos, en fin. Y se impide que los recursos que lleguen se queden en algunos, y sobre todo que lleguen a la gente que más los necesita. Sí, finalmente yo quiero decir también respecto a lo que dice José que estaba sucediendo en Cali. Sí, también aquí en Bogotá hoy reportaron antes de mediodía que estaban en el Parque de los Hippies, un grupo que se llama Golpe de Estadio, que también se ha caracterizado por sus acciones de solidaridad con Palestina. Estaban recibiendo donaciones en una carpa y la policía empezó a hostigarlos, o sea, haciendo labores de solidaridad con nuestros hermanos de clase que han sido víctimas pues de este desastre natural. Y más encima pues los hostigan. Entonces creo que sí es momento de unirnos, y también me parece que la labor de difusión es muy importante. Compañeros, háganos llegar sus reportes. No estamos muy bien enterados de todo lo de Chocó, los medios de comunicación tampoco es que le den mucha difusión ahí a esa parte del país. Entonces, activémonos, si quieren enviar flyers, si quieren, por aquí estaban diciendo que hacer un mapa de ruta con la solidaridad, si lo quieren diseñar, compañeros, háganlo llegar a las redes del portal, al Telegram, o invítennos a colaborar en las publicaciones de Instagram. Bueno, como sea, pero tenemos que también difundir todo lo que está pasando y no solo quedarnos con lo que nos dicen los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes. Eso es muy importante, no solamente y podemos hacerlo, tener el inventario exacto de los fallecidos, de los heridos, de los desaparecidos, de las necesidades, de las más exactas, ¿sí? Lo mismo de lo que se entrega, que eso debe ser público también, de cara al pueblo, de cara realmente a la gente que está aportando pues la solidaridad, y podemos hacerlo. Estamos en todas partes, los trabajadores estamos en todas partes, podemos enterarnos de primera mano de lo que está pasando y de lo que la gente necesita. Sería muy bueno canalizar esos esfuerzos. Sería muy interesante saber quienes nos acompañan en el programa y quienes lo vayan a escuchar posteriormente, que nos reporten de qué partes del país se están conectando. Y lo que se dice aquí en la mesa, que nos puedan dar información o hacérsela llegar al periódico Revolución Obrera, la información de la experiencia de los puntos pues de apoyo, de las recolecciones, de los puntos de acopio y de todas esas experiencias que se están viviendo en distintas partes, porque uno de los hechos pues que se nota alrededor de esa tragedia es la reacción de miles de personas que sin experiencia, sin instrumentos, sin herramientas, se disponen y se dedican pues a toda esa labor de remoción de escombros, de búsqueda de alimentos, de recopilación de medicamentos, y todo eso pues vale la pena hacerlo, ¿no? Es bien paradójico, y recordando pues la salida pues en público del actual presidente Abelardo de la Espriella, de su postura cuando dice que inmediatamente se va a trasladar a Bogotá para ponerse al frente de todas las labores y de toda esa campaña,
pero si se mira pues realmente en su corto discurso que hace alrededor de eso, no menciona absolutamente ninguna medida, solamente habla de un discurso demagógico de que me voy a poner al frente, de que voy a hacer un equipo, pero no traza absolutamente ninguna orientación. Y es evidente, pues, la gente que está en el terreno, es evidente que se necesita personal capacitado con herramientas, con todo lo que se requiere para hacer esa labor de búsqueda, de remoción. Y lo que uno se encuentra en los medios de comunicación ahorita en estos momentos es que Colombia rechaza el apoyo internacional. Dice el periódico El País, por ejemplo, titula: Colombia rechaza el apoyo de personal internacional de rescate para atender el terremoto. La FM dice: el gobierno colombiano le comunicó a Bukele, a uno de sus compadres, pues, le comunicó a Bukele que no necesita rescatistas internacionales para asistencia tras el terremoto. Es decir, es una completa desubicación de las condiciones reales que hay, y seguramente a todo lo que le está diciendo que sí es a todos los que le manden plata, porque seguramente la plata sí la va a recibir, y vamos a ver pues cómo es el destino de eso. Pero es una displicencia y realmente un desconocimiento de lo que hay que hacer realmente, ¿no? Por lo menos deja mucho que pensar esos titulares, que es lo que se están viendo en estos momentos. Después de esto, y esperando pues que todo esto genere pues todos esos informes que queremos transmitir y recaudar esa experiencia, vamos a darle paso a ese tema pues para el que nos hemos citado hoy, que tiene que ver con el análisis de cómo estuvo esa posesión del nuevo presidente, del nuevo gobierno. Y rápidamente pues miremos cómo podemos analizar esto. Hay distintos aspectos de los cuales podemos mencionar. No sé cuál de los compañeros de pronto quiera arrancar con su apreciación. Yo quisiera pues como que, aunque hemos hablado pues en varias ocasiones de lo que promete y lo que se propone, ya en estos poquitos días hemos visto varias cosas, ¿no? Se insiste pues por parte de Abelardo de la Espriella y su séquito, que es la misma receta pues de todos los defensores de la explotación asalariada. Y de entrada habla de la nueva reforma tributaria y que promete pues eliminar el impuesto al patrimonio, es decir, gravar menos a los ricos. ¿Qué es eso? Reducirle pues los impuestos a los ricos, y si se le reducen los impuestos a los ricos, entonces los que van a pagar más impuestos son los pobres, porque se supone que la nueva reforma tributaria es para recoger plata. ¿Y de dónde la va a recoger si le va a recortar pues a los ricos los impuestos? Ya eso de por sí habla con claridad del asunto. El otro aspecto pues que se sabe desde antes, incluso por sus conversaciones con Gilinski y con Giacomo, de la reactivación pues del sector minero energético, y sobre todo de la exploración pues de hidrocarburos y del fracking, y habla del fracking responsable. Pero el fracking, no hay fracking bueno, ni fracking malo, ni fracking responsable o fracking irresponsable. El fracking es el fracking, es decir, es rompimiento de la capa del tejido pues más interno de la roca, y contaminación pues de las aguas, de la zona freática pues de las aguas pues más profundas, que a la final terminan contaminando pues la naturaleza. Y a ese respecto pues significa, sabemos entonces, que es mayor destrucción de la naturaleza, saqueo de los recursos naturales a manos pues de las compañías imperialistas y de los grandes cacaos,
El otro asunto es desplazamiento pues de las comunidades campesinas e indígenas y pues mayor explotación de los asalariados. Habla también pues de simplificar las reglas para beneficiar la entrada al país de los capitales extranjeros. De hecho, pues incluso ya ha hecho algunos acuerdos, incluso con el vecino aquí de Ecuador, de que le reduce pues los aranceles en el pleito ese que había tenido Noboa con Petro. Entonces ya le van a reducir los aranceles, entonces se supone que va a mejorar dizque el comercio con Ecuador, pero de conjunto sobre todo es abrir las puertas a los imperialistas, rebajarles pues las reglas para venderles a la final, para que inviertan, que es venderles fuerza de trabajo barata sin mayores exigencias. El otro aspecto pues que contempla es la austeridad estatal y el congelamiento pues del gasto público. Y ya ha anunciado pues del recorte, del despido, el recorte significa despido de miles de trabajadores del Estado. Y el otro aspecto indudable pues de eso es el recorte del gasto social, aunque dice que no va a disminuir el gasto social y que va a mantener pues las medidas que los programas sociales pues que dejó el gobierno saliente. Va también a incentivar pues la construcción de la vivienda y habla de la vivienda popular, pero realmente es un gran negocio para el capital parásito financiero, que es a la final el que termina entre comillas financiando pues la vivienda. ¿Y qué se espera además de todo esto? Seguramente de las Priellas sí, el Banco de la República le va a bajar los intereses pues que cobra el capital parásito financiero, algo que nunca le aceptaron a Petro, y eso indudablemente va a darle acceso de crédito a los pequeños productores y comerciantes. Van a poder acceder pues al créditos más baratos, y todo esto de conjunto pues va a dar la apariencia de un crecimiento económico. Y seguramente lo vamos a ver en unos meses, pero lo que realmente ocasionará todas las medidas económicas será una caída más grande, pues Colombia no es una islita, sino que está inserta pues en el mundo, en el imperialismo mundial, y el capitalismo en este periodo está atravesando una profunda crisis económica y ninguna maniobra gubernamental va a parar eso. Eso es una ley económica, ¿sí? Y la única medida que tienen los capitalistas en todo el mundo es seguir descargando todo el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Es decir, recorte del gasto social, aumento de la superexplotación, en fin. Entonces el plan pues que tiene este señor va encaminado a aumentar las ganancias de los grandes capitalistas, es decir, de los burgueses, los terratenientes imperialistas, y por tanto eso significa, el otro lado, aumento de la superexplotación, de la ruina de los pequeños y medianos productores y comerciantes, destrucción de la naturaleza y saqueo de los recursos naturales del país. El capitalismo solo puede subsistir a cuenta de devorar a quienes producen la riqueza y a destruir la naturaleza. Bueno, y si hablamos en el terreno militar, pues analizando el plan de Abelardo de la Espriella en materia de defensa, podemos ver que existe una estrecha relación con la agenda geopolítica que tiene Trump, ¿no? Esto es, para que entendamos la dimensión de esto, básicamente estamos empezando a presenciar la ejecución de lo que se ha denominado el Plan Patriota 2.0, que es una estrategia pues concebida en alianza directa con la administración de Donald Trump y que básicamente pues sin ambigüedades es un proyecto continental que fue bautizado como el escudo de las Américas. De hecho, mientras en paralelo pues con este terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el día de ayer, en las zonas rurales de los municipios de El Tarra y Jacarí, en el departamento del norte de Santander, pues están enfrentando también allí una emergencia
porque desde la noche del 10 de agosto y la madrugada de hoy, 11 de agosto, se registraron bombardeos y detonaciones prolongadas que son atribuidas presuntamente a la fuerza pública. Y pues lo que denuncian las personerías locales es que destruyeron viviendas de la población, del pueblo como tal, reportaron campesinos heridos y de hecho varios muertos en esas acciones armadas. Y pues básicamente ya la misma administración de El Tarra emitió un comunicado oficial advirtiendo la desaparición además de varias personas tras esos acontecimientos. Entonces ya empezamos realmente a ver y a vivir lo que significa ese plan patriota 2.0. Y bueno, tiene también además unos ejes clave que vale la pena también detenernos a analizar un poco. En primer lugar está esa, digamos, penetración geopolítica y militar, que es una alianza que va mucho más allá del discurso diplomático. Y aquí estamos hablando de una integración en cuanto a inteligencia, en cuanto a vigilancia, en cuanto a transferencia tecnológica también, donde Medellín pues se proyecta como la sede operativa estratégica. Se busca que Colombia se consolide como el centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. Entonces, bueno, aquí hay que tener también un ojo crítico frente al dato económico y diplomático porque ya se anunció el desembolso inicial de $1.000 millones por parte de la Casa Blanca y pues es algo que explica perfectamente por qué la comitiva estadounidense en esos actos de posesión estuvo dominada por figuras del aparato de seguridad como tal de Washington. El otro eje es el despliegue técnico, ¿no? El discurso oficial promete pues una ofensiva frontal contra el ELN, contra las disidencias de las FARC, contra el Clan del Golfo y los ha catalogado como redes transnacionales. Y para eso contemplan un plan de fortalecimiento en cuanto a la flota de helicópteros, de movilidad aérea, de tecnología antidrones, supuestamente pues para la interdicción y protección de infraestructura. De todos modos, ahí los análisis que se hacen señalan que detrás de esa fachada de contención supuestamente del crimen, pues lo que hay es una militarización bien peligrosa del territorio y la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región. Y a eso se suma un plan de choque intensivo de 90 días que se ordenó desde la presidencia, apoyado en puestos de mando unificados con gobernadores con ese argumento pues de recuperar el monopolio estatal de las armas. Lo que estamos viendo es lo que ya está sucediendo en el Tarra, por ejemplo. Sí, claro, además de eso hay que tener en cuenta el tema de la visión general de todo el plan de gobierno en torno al favorecimiento, es decir, a quiénes es que planea favorecer más y creo que en eso hay que reconocerle que ha sido en buena medida claro. Él es claro en que a quienes va a beneficiar es a los grandes magnates, a la inversión extranjera, es decir, al capital imperialista. Y en ese terreno, pues, en lo que podemos llamar el terreno social, el gobierno de la Espriella ha prometido que al favorecer pues a esos inversionistas, realmente lo que queda claro ahí es que va a traer para el pueblo una precarización y un empeoramiento general de las condiciones de vida, porque ese beneficio lo encubre con un cuento, con una cosa pues realmente absurda y cruel, porque encubre eso con el sofisma de que si se incentiva la inversión, que es un cuento viejo, es un cuento ya muy trajinado, que al incentivar la inversión se crea un mercado atractivo para el capital extranjero y con eso se trae un desarrollo industrial y que con eso se beneficia a todos los colombianos, es decir, como si pudiéramos pues vivir en santa paz, trabajadores y explotadores, y como si existiera pues una clase pues benevolente en ese sentido, ¿no?
En vivienda, pues promete abrir la banca a las entidades extranjeras con el cuento también de que eso va a dar créditos de vivienda con tasas de interés más bajo, ¿sí? Lo mismo que en salud. En salud, el plan de ellos es una inyección, por ejemplo, la cifra que dio era que va a inyectar 10 billones de pesos en los primeros 90 días, dizque para estabilizar el sistema de salud. En plata blanca, ¿qué es? Plata para las EPS. Otra vez, pues, lo que siempre han hecho, es inyectarle. La nueva ministra de Salud, Inyectarle directora de ASEMI. ¿sí? En salud, también una cosa pues terrible pues que ha prometido también y dice que va a impulsar en el terreno de la salud el incremento a la telemedicina y eso combinado con el uso de la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué es esa combinación de telemedicina con inteligencia artificial? Pues ni más ni menos que, primero, el desempleo para el cuerpo médico. Claro. Es decir, es echar a todo el personal médico y reemplazarlo por una cosa que se llama el autodiagnosticarse. Porque ¿qué es una cita médica utilizando la inteligencia artificial? Pues que es el mismo paciente el que le da la información a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial le diga cuál es el tratamiento que debe seguir. Es decir, es esa la basura pues que está planeando. Es decir, es absolutamente pues cruel y terrible pues para la población. Es decir, el plan pues que tiene Abelardo de la Espriella en ese sentido es un empeoramiento general de las condiciones laborales y una crisis social que va a traer hambre, miseria y degradación para los trabajadores y para todos los trabajadores, no solamente para la clase obrera, sino para el campesinado y toda la gente pues que realmente trabaja. Y al final, porque la ley del capitalismo es que los capitalistas buscan por todos los medios intensificar la superexplotación de la clase obrera y mucho más en estos países oprimidos, y jamás van a pretender hacerlo mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, sino empeorándolas, ¿sí? Ya se habla pues de la privatización de 39 empresas estatales, lo que comentaban pues ahora de las consecuencias que trae eso, los beneficios tributarios para los más ricos, como por ejemplo la eliminación del impuesto al patrimonio. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, por aquí saludamos a nuestra audiencia, a Agbaut, Eric Daniel Cantona, Rodrigo Giraldo, a Natalia Rivera, Gloria Juya, Benjamín Campo, a Inés, a Carlos Echeverry, todos compañeros bienvenidos, ayúdennos a difundir este episodio, analizarlo también y bueno, también hacer sus comentarios y a dar sus opiniones al respecto de lo que estamos analizando. Y bueno, para terminar hablando un poco de lo que tiene preparado este gobierno en materia militar, creo que también hay un punto muy importante que es el otro eje que no podemos dejar de mirar, no lo podemos soslayar porque es bastante peligroso y es de hecho el más controversial, es el frente urbano y el control social. Entonces, habla de que para combatir la extorsión, los homicidios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que efectivamente está pasando eso, va a crear un bloque de defensa para la seguridad urbana. Pero lo que enciende las alarmas, como por ejemplo en las organizaciones de derechos humanos, es la llamada primera línea de seguridad, que básicamente es vincular 85,000 veteranos reservistas de la fuerza pública en labores de vigilancia comunitaria, un asunto bastante peligroso y hasta fascista. Y pues de todos modos hay que señalar que esto pues evoca todo lo que fueron las dinámicas de las convivir en la década de los 90 y abre la puerta a la legalización del paramilitarismo urbano. Y si a esto le sumamos el anuncio de restaurar el SMAT, que pues de todos modos el SMAT no desapareció por completo, pero con restaurarlo con ese enfoque tradicional de contención en las calles, pues el panorama para la protesta social,
para la libre expresión, es básicamente una reactivación de la criminalización de la protesta social y obviamente agudización del terrorismo de Estado. Entonces es todo un plan contra los desposeídos, es todo un plan contra la clase obrera, es todo un plan contra las organizaciones de la clase obrera, las organizaciones populares, los jóvenes, las mujeres y bueno, contra el pueblo colombiano básicamente. Y yo quisiera complementar con dos asuntos. Uno es que va con todo el paquete ese en ese terreno de la seguridad, lo que llaman la ciberdefensa de seguridad e infraestructura. Con lo cual promete es que combatir pues los ciberdelitos y la infraestructura crítica de entidades estatales y empresariales. Eso va realmente más allá de la protección pues de la infraestructura crítica de entidades, es decir, más allá de la defensa de la gran propiedad privada. Y todo eso va a terminar sin duda enfocada en la persecución de los opositores al régimen y sobre todo de las organizaciones, de los movimientos sociales, políticos, de los dirigentes y activistas, de toda la gente que se proponen, sobre todo de los que se proponen o nos proponemos cambiar de raíz la sociedad. Y en eso pues son expertos los socios de ese plan, de toda esa cosa del escudo, la CIA por un lado y los socios pues sionistas del Mossad, con los cuales ya hoy saludó reconociendo dizque la legitimidad del Estado sionista de Israel sobre el Golán. Y como todo ese asunto del plan, que creo que es el segundo o tercer país apenas que reconoce eso, ¿no? Sí. No es una cosa pues muy popular en el mundo. Son Estados Unidos y Colombia. Sí, son los únicos de la gente más reaccionaria que reconoce semejante asunto, ¿sí? Entonces es apenas lo normal. Y eso ya habla pues de cómo está el asunto. Y enlazando con eso que todo el plan, el eje pues fundamental de su plan de gobierno es la seguridad, eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo él, es decir, la mano dura para que fluyan los negocios. En ese otro terreno pues de lo político está, además de todas las cosas de las que hemos hablado, la reforma del sistema de contratación pública y la conformación de lo que llama es que el bloque de búsqueda contra la corrupción. Eso no deja de ser otro show y otra salida pues de esas, de los pantallazos pues que le gustan a él, como un asunto que dice que se va a encargar él personalmente y que va a dar facultades pues de extinción de dominio express y apoyada pues en análisis financieros. ¿Qué se puede esperar de eso? Es simplemente encubrir a los ladrones que él protege, de los cuales está lleno su gobierno, sus propios ministros. Ahorita incluso va a mandar a esa señora, a Lidia, a la Agencia Nacional de Tierras, es decir, a semejante personaje. Y ya eso habla de por sí. Y aunque pues en la posesión ya no habló pues de destripar a la izquierda, como había prometido en campaña, habló pues del respeto a la oposición, de la libertad de expresión, de inmovilización, pero ya como decía la compadela, a la final es volver a criminalizar la protesta social, restringir las libertades democráticas, estigmatizar y perseguir a quienes disientan pues de las cavernarias posiciones pues de este gobierno y su gente, su gentecita. Y fue curioso pues que en la posesión habló de respeto a la separación de poderes y del trabajo mancomunado pues entre ellos, y particularmente pues habló del trabajo mancomunado entre el Congreso y la presidencia, y causó curiosidad pues la burla cínica que le hizo a todos los asistentes a su tal ceremonia,
los senadores, los invitados especiales, que a la final terminaron escuchando el discurso del tipo, no desde el recinto donde estaban pues estos personajes, los civiles, sino escucharon el discurso del presidente desde el cuartel militar. Es decir, ya eso anuncia que se puede limpiar el trasero, hablando vulgarmente, con el Congreso y con lo que sea. Bueno, y si hablamos de lo ideológico en su plan de gobierno, pues la posesión también indica lo que nos espera, ¿no? Es una ideología retardataria completamente que atenta contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de la comunidad LGBTIQ+, contra la diversidad, contra la libertad de cátedra, contra la libertad de expresión, contra la libertad de credo, contra todas las libertades. Y es una ofensiva que ya había sido anunciada como una batalla cultural, y pues que obviamente ya empezó con el nombramiento de esos personajes en las carteras, por lo menos en cultura y educación, por ejemplo. Y de hecho, tomando como asesor presidencial a Enrique Serrano. Y bueno, lo que fue la posesión, que realmente es grotesco y es agresivo, ¿sí? Para el pueblo colombiano, con la intervención de oscurantistas religiosos, incluido un sionista que gritó vivas al Estado genocida de Israel. Y básicamente es una batalla que se propone, digamos, reescribir la historia al amaño de los ricos, de los explotadores, que se propone minimizar la cultura del pueblo colombiano y estigmatizar y condenar todo lo que se oponga a la familia tradicional. Eso fue, en medio de los discursos, fue algo a lo que se le dio muchísimo énfasis. Entonces, básicamente es echar atrás las reformas sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer y pues también los derechos de las personas, de las parejas homosexuales a la adopción y demás. Entonces, pues bueno, eso representa un retroceso bastante grande. Significa volver el país básicamente a la época de la mentira histórica, de la mojigatería moral, oscurantista, básicamente que ya había sido superada por lo menos formalmente en la Constitución del 91. Y bueno, todo ese teatro que hicieron que, no, de verdad es vergonzante. Básicamente estuvieron representantes de la fe cristiana como Eduardo Cañas Estrada, que es un pastor de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida Eterna, y que oró por Abelardo de la Espriella, por su gobierno, supuestamente por la ciudadanía, pidiéndole a Jesús por el bienestar de Colombia, ¿no? Y pidiendo perdón por los pecados del país. Estuvo también el obispo José Roberto Espina, que fue a bendecir la posesión presidencial, y eso yo creo que es hasta una cachetada hasta los mismos católicos, pues, ¿sí? Un tipo acusado de violación, de abuso sexual en 2007, y que hay una investigación de Casa Macondo alrededor de eso, y no han hecho absolutamente nada contra este tipo. Entonces, es una cosa vergonzante y de verdad que no tiene presentación. Y a eso sumarle, pues, el canto de exagerado de esta señora Maía, que mientras cantaba Aleluya, se iluminaba la Virgen, ¿no? Básicamente haciendo ver a la mujer como la pura y lo que debe ser la mujer, ¿no? Entonces todo eso, esa representación y toda esa ideología, compañeros, eso no es cualquier cosa. De verdad la batalla ideológica que debemos librar también en contra de este gobierno es bastante importante, y nos toca. Tenemos a nuestra mano los medios, las redes, hasta donde las podamos utilizar, porque definitivamente, creamos o no creamos en o se practique o no se practique alguna religión, no, compañeros, la realidad no se puede soslayar, ¿sí? No se puede permitir que manipulen de esa manera al pueblo colombiano a través de un Dios y a través de la religión, al punto de que hay gente que ahorita dice que estos desastres naturales, ¿sí? No son obra de lo que estamos haciendo con el planeta, de lo que está sucediendo con el medio ambiente, de las acciones irreversibles que ya no tienen cómo repararse con el planeta, sino que son cosas de Dios.
No, compañeros, de verdad no podemos permitir que esas ideas se propaguen entre nosotros. Entonces, es una batalla que también tenemos que empuñar y que también tenemos que librar. Bueno, y en este asunto yo creo que hay un aspecto que es muy importante y es el que más nos interesa a nosotros y es la actitud que hay que tomar. Es decir, una cosa es lo que pretende, una cosa es el plan, una cosa es lo que ellos pues tienen dentro de sus presupuestos y otra cosa es primero lo que van a realizar, lo que pueden realizar y lo más importante, lo que el pueblo y lo que los trabajadores deben hacer para en últimas, luchar por sus derechos, que es lo que tiene que, pues, en lo que tenemos que enfocarnos nosotros, porque esto está regido por una ley de la sociedad y eso jamás debemos olvidarlo. Es decir, cuando nosotros nos olvidamos de eso, corremos el riesgo de caer en las garras de esas teorías y de esas falsedades, pues, que nos pretenden inculcar de una sociedad común, de unos intereses comunes, de luchar entre todos por mejorar el país y de toda esa pues basura pues ideológica, política que nos inculcan, ¿no? O sea, la lucha de clases es el motor de la historia y eso está demostrado históricamente y eso lo reconocen pues incluso hasta gran parte de los enemigos. O sea, existen clases sociales y las clases se organizan de manera independiente y tienen que aprender a luchar de manera independiente y saber cómo, qué es lo que tenemos que plantearnos nosotros y en ese sentido cuáles son las ideas que podemos darle pues a la gente para esa actuación. Sí, Ricardo, yo creo que es muy importante tener en cuenta, por un lado, que lo que está pasando aquí corresponde a los planes de los imperialistas yanquis para afianzar pues la dominación, su dominación sobre América Latina, pues sobre lo que considera su patio trasero. Y que eso hace parte de sus preparativos para la guerra imperialista por un nuevo reparto del mundo y básicamente para enfrentar a futuro a Rusia y China. Y posiblemente pues a los imperialistas europeos. Y de las Priella se ofreció justamente para ejecutar ese plan y por eso recibió el apoyo, la intervención directa, incluso hasta para el fraude pues que lo llevó a la presidencia. Y por tanto es un plan criminal que necesita de eso, de la mano de hierro como hablan, y sobre todo ¿para qué? Para aplastar la rebeldía creciente del pueblo ante la crisis pues de este sistema que se está muriendo. Entonces esas son las condiciones. En un mundo en crisis, los imperialistas preparándose para la guerra y estos señores, la alianza pues que llevó a Abelardo de las Priella y que puso a Abelardo de las Priella en la presidencia, entonces conserva, pues tiene los sectores más conservadores, más retardatarios, más reaccionarios de la sociedad colombiana. Pero como decía Ricardo, una cosa piensa, es una cosa son sus planes y otra cosa son los hechos pues de la realidad y la realidad es esa, la crisis que sigue generando rebeldía porque ocasiona la crisis social, agudiza eso y eso exacerba la lucha de clases e incluso exacerba las contradicciones en el seno de los mismos enemigos. Los capitalistas que tienen intereses y negocios con los imperialistas rusos y chinos, por consiguiente no están muy felices. Los que tienen intereses y negocios con los imperialistas europeos no están muy felices tampoco y por tanto en el seno mismo de las clases explotadoras Abelardo de la Espriella va a tener repulsa. Pero sobre todo va a tener la repulsa de el pueblo. Y frente a estas cosas como se presentan, el pueblo no puede seguir confiando en eso que se llama disque la izquierda y el progresismo, que en últimas termina sirviéndole es a los planes pues de los capitalistas. Es la oposición pues consentida
por la dictadura pues de burguesa, y lo estamos viendo. Entonces, que frente al fraude, frente a todo lo que ha habido, lo que se anuncia es llamar a la desobediencia civil pacífica. Así Petro hable en ocasiones de que si van a atentar pues y echar para atrás las reformas, hay que hacer el paro nacional. Pero están preparándose para las elecciones del año entrante y se van a preparar para de aquí a 4 años, y no se puede esperar, es decir, el pueblo no puede quedarse callado, quedarse quieto, esperando para que en 4 años llegue otra vez un gobierno progresista a la presidencia, porque de hecho, después de 4 años que Petro estuvo rogándoles a las clases dominantes parásitas que hicieran un tal acuerdo nacional y un tal pacto, que no era para acabar con el capitalismo. De hecho, el gobierno de Petro les dio billones a los grandes cacaos en sus negocios, facilitándoles sus negocios. Entonces les decía, humanicemos el capitalismo. Entonces, y no aceptaron ese pacto. Incluso de las poquitas cosas que llegó a hacer, nada, insignificantes realmente, ni en materia de salud, ni en materia de reforma laboral, porque todas tienen micos, y quedó incluso también lo de las pensiones, la salud, siguió en manos pues de los grandes capitalistas financieros. Y esto demuestra que no se pueden conciliar los intereses antagónicos entre los explotados y los explotadores. No se pueden conciliar ni hacer un acuerdo entre oprimidos y opresores. Y no se puede hacer pasito entre los saqueadores imperialistas y los pueblos saqueados. Eso es una lucha, independientemente de la voluntad de los hombres. Si el pueblo no pelea, la burguesía y los imperialistas siguen saqueándolo y llevándolo a la condición pues de esclavo. Y le toca pelear, independientemente de lo que los hombres pretendan. Y es lo que está sucediendo en todo el mundo, con Milei, bueno, en todas partes. Sí, yo creo que nosotros debemos entender que estamos en medio de unos preparativos de guerra. Y en medio de unos preparativos de guerra, la respuesta no puede ser una desobediencia civil pacífica. De ninguna manera. Yo creo que lo urgente ahorita es retomar las asambleas populares de abajo hacia arriba, con independencia del Estado, con independencia del reformismo, con independencia de los politiqueros, y que estén unidas alrededor de las reivindicaciones comunes, que organicen la movilización en las calles, que organicen los bloqueos, que se lancen de nuevo a un levantamiento popular, a un paro nacional de la producción, para conquistar esas reivindicaciones que de hecho siguen vigentes, y pues que se conquisten por la fuerza, porque a las buenas no va a ser, y no fue a las buenas. Entonces me parece que eso es una de las tareas más urgentes en este momento para empezar a organizar el combate y el modo en que vamos a responder a este nuevo gobierno. Ya hemos analizado aquí lo que nos espera en todos los terrenos: político, económico, ideológico, militar, social, ¿sí? Y no es nada bueno, y responder a eso pacíficamente, desobedeciendo, no, compas, no creo que nos vaya a resultar. Entonces creo que eso es lo que debemos hacer, y eso como parte de las tareas tácticas inmediatas, pero debemos luchar por construir el destacamento de vanguardia que represente realmente los intereses de nuestra clase. Esa va a ser la única forma, ¿sí?, de que primero nuestras conquistas se mantengan, ¿sí?, y de que de verdad podamos avanzar a destruir este podrido Estado. Yo creo que es la solución definitiva a los problemas que está presentando el pueblo colombiano y en todo el mundo. Y de inmediato también buscar la unidad, organizarnos los trabajadores a nivel internacional. Por lo menos aquí ya hay un escudo de las Américas, el pueblo argentino, el pueblo chileno, el pueblo ecuatoriano, el pueblo peruano. El pueblo colombiano tiene que empezar ya también a dar pasos para esa unidad y esa organización de la Asociación Mundial del Proletariado. Porque definitivamente ellos se unieron, ¿sí?, y nos van a golpear, pero nosotros también podemos hacerlo y no dejarnos, ¿sí?, y avanzar también. Entonces, son las tareas
digamos, que se ponen al orden del día y que tenemos que trabajar conscientemente por ellas. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, esperamos que con estas ideas, con estos comentarios que hemos hecho aquí en la mesa, hayamos contribuido en algo a dar alguna pauta, algunas opiniones y esclarecerles a ustedes algunos de esas ideas que tenemos que formarnos sobre la perspectiva, sobre lo que se viene y sobre todo, pues digo yo, insisto, en aclarar un poco esa duda que siempre tenemos nosotros de el qué hacer, de cómo debemos actuar, porque en eso pues hay que ser incisivos en que el trabajo de los revolucionarios no puede ir como una veleta, no puede estar determinado por los hechos particulares que sucedan en determinado momento, sino que tienen que hacer parte de un plan. Es muy importante eso. Quienes hayan podido leer en algún momento Lenin recordarán lo que él explicaba como táctica plan y como táctica proceso. Es decir, los revolucionarios tienen que tener un plan, no pueden estar dependiendo de los movimientos pues, que pueden cambiar en un día, en una semana, y eso es importante, enfocarnos pues en el plan que se tiene que tener, en el plan de lucha contra el Estado, en el plan de lucha por conquistar los derechos, por organizar al movimiento obrero y a la clase obrera, pues sobre todo esos proletarios, y de acuerdo a las condiciones que vayan cambiando, hay que hacer algunos ajustes, pero todos pensando en ese plan, ¿no? Yo creo que es como el norte principal de esto. Y bueno, finalmente, pues así como empezamos este programa, hablando un poco de esa tragedia que enluta y que tiene pues en ascuas a una cantidad de hermanos del pueblo, porque como lo decíamos al comienzo, desafortunadamente bajo el capitalismo, las tragedias esas de la naturaleza terminan lanzándose también, es sobre todo sobre el pueblo. Es el pueblo el que más sufre, es el pueblo el que pone los muertos, es el pueblo el que asume esas tragedias, pero también está en manos del pueblo salir adelante y crear muchas formas de movilización y de lucha, de organización, y parte de ello es esos puntos de recaudo que se están promoviendo en distintas partes. Sabemos que son muchos, desde distintos sectores que están organizando puntos de acopio, y queremos, como decía un compañero aquí, que nos sirva de pronto esta posibilidad para de pronto ir conformando un mapa a nivel nacional y de pronto a nivel internacional, ese mapa de puntos pues donde se esté trabajando, y seguramente si nos ayudan a recaudar toda esa información y centralizarla en el periódico Revolución Obrera, podremos ir conformándolos. Es decir, les insistimos que nos informen de dónde están esos puntos en las páginas del periódico, en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo. El periódico Revolución Obrera tiene publicados algunos. Los invitamos para que los vean y para que se amplíe toda esa información. Y ya con esto pues damos por finalizado este episodio. Esperamos entonces todos sus aportes, que se comporten ustedes como difusores, transmisores de esta propaganda para que otros compañeros puedan tener acceso a ella. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias, Ricardo. No olviden, no existen salvadores supremos, solo el pueblo salva al pueblo. Y como dice Gloria Julla, lucha pacífica no es lucha. La lucha tiene que ser revolucionaria. Buenas noches.